Buenas tardes, queridos estudiantes de séptimo grado. Les saluda su docente Manuela Galindo desde la asignatura de lectura crítica. En el día de hoy me place saludarlos y compartir con ustedes a través de este espacio de aprendizaje. Hoy les traigo una temática muy interesante, espero que les guste, que se diviertan y que aprendan mucho. Y es la infografía. Estemos muy atentos porque sé que será de gran ayuda para ustedes en sus procesos de lectura crítica. Entonces, estemos muy atentos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ese es un dicho o refrán que escuchamos muy frecuentemente en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esa afirmación o ese dicho es totalmente cierto? ¿Crees que es posible recibir más información o comprender mejor algo por medio de imágenes que de palabras? Muchas veces es difícil, es complicado comprender algunas cosas, pero cuando nos apoyamos de una imagen para hacerlo, resulta mucho más fácil la comprensión de la información. Esto es algo muy pertinente y muy importante debido a que los textos que corresponden a infografías nos muestran muchas imágenes. Y en esos textos, las imágenes valen muchísimo, ya que son las que nos presentan la información junto a recursos tipográficos. Ahora, veamos en qué consiste o qué es la infografía. Básicamente, la infografía es un tipo de texto que usa la combinación de textos e imágenes explicativas y fáciles de entender. Hace uso de los recursos gráficos y tipográficos, es decir, de fotografías, estadísticas, de imágenes, de jeroglíficos o de cualquier otro recurso gráfico para introducirnos o mostrarnos una explicación. Igualmente, emplea recursos tipográficos como títulos, subtítulos, e información pertinente dentro de la información. Este tipo de textos tiene como finalidad informar al lector de manera visual, facilitando así la transmisión y la comprensión del mensaje. Como les decía, una imagen vale más que 1000 palabras y para muchos es mucho más fácil comprender la información a través de imágenes y de recursos gráficos. Ahora, veamos cuál es la estructura de la infografía. Nosotros vemos que nos presentan una cantidad de imágenes, nos muestran textos, pero cómo está estructurada o cómo está estructurado ese texto. Al momento de nosotros ver un texto, ¿cómo podemos identificar que corresponde a una infografía y que cuenta con los elementos necesarios para determinar qué es una infografía? Veamos cómo está estructurada. Presenta un título, es el titular del texto. Veamos en este ejemplo, podría ser definiendo social media, ¿verdad? Es un título, es el titular, lo que nos va a mostrar de qué se está hablando. También tenemos el cuerpo, que es el que corresponde a todos los recursos gráficos y tipográficos que conforman la imagen. Es decir, las fotografías, las imágenes que nos presentan, de pronto las tablas, las gráficas, todo ello corresponde a el cuerpo del mensaje. E incluso el texto también corresponde al texto del mensaje. Todo lo que está allí hace parte del cuerpo de la infografía. Y tenemos la fuente, que es la que nos está indicando, nos indica dónde se encuentra la información, porque esa información, quien creó la infografía, debió tomarla de alguna parte, de algún libro, algún sitio web. Es importante que nos indique en la fuente el lugar donde se encontró esa información, donde se cite el lugar donde se tomó la información que nos están presentando. Si es una información veraz que se puede verificar en ese sitio o en ese lugar donde nos indican dentro de la infografía. Y por último tenemos el crédito, que es el que se le da
al autor de la infografía. ¿Quién la creó? ¿Verdad? Hay una persona que la realiza. ¿Quién fue esa persona? Se da el crédito y debe también mencionarse dentro de la infografía, como lo vemos acá, ¿verdad? Aquí nos dicen quién lo creó. Entonces, corresponde al crédito. Acá tenemos, por ejemplo, la fuente. Y todo esto corresponde al cuerpo de la infografía y por acá tenemos nuestro título. Ahora veamos otros aspectos muy importantes y que debemos tener en cuenta como lectores críticos. ¿Puedo leer críticamente las infografías? Es una pregunta que nos podemos estar realizando. Pues yo veo unas imágenes, veo un texto, ¿eso se puede leer críticamente? Claro que sí. Todos nosotros estamos expuestos diariamente a un sinnúmero de información que nosotros podemos leer y detallar, podemos analizar, dar nuestros puntos de vista, dar nuestras opiniones y tomar la información necesaria de eso que nosotros recibimos diariamente. Las infografías las podemos leer críticamente, podemos identificar lo que hay en ellas, se nos presentan, dar nuestros puntos u opiniones e igualmente podemos tomar o sustraer de ellas lo que nos están brindando para hacer uso de ellas en nuestra vida y poner en práctica muchas de las cosas que nos brindan en caso de que nos estén poniendo o brindando situaciones que podemos tomar y poner en práctica. Muchas otras nos sirven simplemente para darnos una información de forma gráfica, de forma organizada y de forma controlada. El hecho de que exista muchas imágenes en una infografía no quiere decir que la información deba estar desorganizada. Esta información la encontramos de forma organizada y esto es lo que permite que la podamos leer, analizar e interpretar de forma clara y oportuna. Existen diferentes tipos de infografía. Como lectores vamos a encontrarnos con muchas infografías o infografías de diferentes tipos. Y es importante identificar los diferentes tipos de infografía que existen y en qué momentos los podemos o nos podemos enfrentar a ellas. Veamos entonces los tipos de infografía que existen. Existen diversos tipos de infografía. Encontramos infografía de producto, infografía secuencial, infografía científica, infografía biográfica, infografía geográfica, infografía cronológica o de divulgación, infografía estadística, infografía periodística o investigativa. Veamos en qué consiste. Por ejemplo, la infografía secuencial ayuda a explicar paso a paso un evento, acontecimiento o un hecho. También para explicar la elaboración de un producto. Es similar a cuando nos encontramos a un texto instructivo que posee imágenes y textos, recursos gráficos y tipográficos y nos ayudan o nos explica cómo sucede un evento paso a paso, siguiendo de pronto un paso a paso o cómo se elabora un producto siguiendo algunas indicaciones. También nos encontramos la infografía gráfica, que generalmente está apoyada por números, por estadísticas, por gráficos de barras, gráficos horizontales, lineales. Este tipo de infografías ayudan a ubicar una serie de acontecimientos o información comparativa dentro de un lugar, ya sea una población o de cualquier otro aspecto geográfico. Encontramos la infografía que nos brinda características o de características, que ayuda a explicar el funcionamiento o las especificaciones de un producto o servicio. Más que explicarnos cómo nosotros podemos hacer para lograrlo o alcanzarlo, nos explica cómo funciona o qué funciones realiza dentro de un lugar específico o dentro de un momento determinado. Encontramos la infografía estadística, que también pues se apoya en gráficos y números, y es una de las más usadas, pues ayuda a explicar gráficos, a hacer comparaciones y a poner en contexto un tema en específico.
Tenemos las infografías biográficas, que básicamente buscan narrar o describir de forma breve, organizada, la vida y obra de algunas personas o de una persona en específico, ¿verdad? Usamos pues imágenes, textos y recursos que son tomados y elaborados dentro de una imagen para brindar la información de forma detallada y clara. Tenemos la infografía científica, que ayuda a compartir conocimiento de importancia por medio de ilustraciones fáciles de entender, ¿verdad? Para muchos a veces entender aspectos científicos es complicado. Entonces, este tipo de infografía lo que busca es compartirnos el conocimiento, ¿verdad? A través de las ilustraciones, para que nosotros, los lectores, podamos identificar con mayor brevedad y de mejor forma, de forma más precisa y clara, lo que nos están tratando de decir. Encontramos también una infografía periodística que ayuda a informar un hecho que fue o es noticia. Básicamente es una noticia que se relata o se expresa a través de recursos gráficos y tipográficos. Se utilizan imágenes y se utilizan textos para brindarnos la información, mostrarnos una noticia. Recuerden que es actual, es novedosa y es importante. Bueno, chicos, esto era lo que de pronto les quería compartir con respecto a la infografía. También encontramos la infografía de divulgación, que es la que ayuda a divulgar algún conocimiento o algún suceso importante. Esto básicamente se utiliza en las campañas, ¿verdad?, de prevención o campañas de información con respecto a temáticas importantes que nos buscan prevenir o que nos ayudan a unirnos a algunas causas. Estas campañas también utilizan la infografía para llegar al lector, para llegar al receptor, para que las personas puedan unirse a ellas y puedan comprender el mensaje de forma clara y rápida. Bueno, chicos, esto era lo que les quería compartir. Espero que les haya sido de gran ayuda y que sea para, pues, afianzar sus saberes. Recordemos que la infografía, más que una imagen, es un tipo de texto que nos permite informarnos, permite exponer un tema, permite que el lector pueda comprender con facilidad lo que está leyendo, haciendo uso de unas imágenes o de unos recursos gráficos para llegar a la comprensión total del texto, y que no deja de lado el texto, ya que también es fundamental en el proceso de lectura. Y recordemos que no solamente leemos el texto escrito, que lo que nosotros vemos en imágenes, en gráficos, también lo podemos leer. Lo que nosotros vemos en las otras personas también lo podemos leer. Y en eso consiste en que seamos lectores críticos, en que podamos identificar a través de lo que vemos, leemos o lo que observamos o leemos muchas cosas interesantes. Nos vemos en nuestra próxima clase de Zoom la próxima semana. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, que Dios los bendiga.